Saludos a todos, mi nombre es Cristian Castillo y en esta oportunidad vamos a continuar con las clases de Dynamo. Nos tocaría o nos correspondería realizar la clase número 4. Vamos a usar nuestra guía y dentro de la clase número 4 vamos a ver todo acerca de diseños con listas. Bien, durante el curso de Dynamo hemos trabajado con listas, tal vez no muy conscientemente, pero básicamente todo dentro de Dynamo es listas. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un point bcoordinate, sabemos que este nodo me admite una coordenada x, y, z, la cual podría ser 0 o algún otro número. Por ejemplo, la coordenada para x sería 5, para y de igual manera y para z de igual manera. Me crearía el punto 5, 5, 5. Voy a... Bien, debería mostrarse el punto. Bien, me crea el punto 5, 5, 5. Pero este es solo un elemento. Nosotros, cuando trabajábamos con funciones o geometrías un poco más complejas, lo que hacíamos, ya sea mediante un list, generate, discrete, rango o secuencia, crear una serie de puntos. Para ello vamos a usar el code block. Vamos a decir que mi sucesión de números o mis números o mi rango de números vaya de 0 a 10 y que sean 8 elementos. Entonces voy a tener una lista de 8 puntos. ¿Ya? Bien. Y muy aparte pues del encaje, ¿no? Sabíamos que con clic derecho controlábamos el encaje. Bien. Pero hasta aquí nosotros estamos trabajando con listas. ¿Bien? Hasta aquí nosotros estamos trabajando con listas o ya hemos trabajado con listas sin tal vez ser muy consciente de ellos. Las listas, ¿qué son las listas exactamente? Las listas son la forma en que organizamos los datos. En el sistema operativo del equipo tiene archivos y carpetas. En Dynamo podemos considerar como elementos y listas respectivamente. Al igual que su sistema operativo, existen muchas formas de crear, modificar y consultar datos. Y en este capítulo vamos a desglosar cada uno de ellos, ¿no? Bien. Ya hemos definido qué es una lista. Ejemplos de lista. Una mano de plátanos en la cual cada plátano es un elemento. ¿Sí? Entonces tenemos la lista y tenemos los elementos. Una lista es la forma en la que agrupamos esos elementos. Por lo general, en todos los lenguajes de programación, las listas se indexan a partir de 0. ¿Qué es indexar? Es su posición. ¿Ya? El posicionamiento casi siempre inicia en 0, no en 1, sino en 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer elemento va a ser 0, el segundo elemento va a ser 1, el tercer elemento va a ser 2 y así sucesivamente. Si yo digo que el último ítem o el último index de mi lista es 6, significa que mi lista tiene 7 elementos. ¿Por qué? Porque inicia desde 0. Si yo quiero el cuarto elemento de mi lista, sería el que está en el index 3. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. El cuarto elemento está en el index 3. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que siempre inician las listas en 0. Por lo general, en todos los lenguajes de programación va a ser así. Las entradas y salidas de las listas. Como hemos visto, podemos usar listas para crear entradas numéricas, para coordenadas, también para circunferencias u otro tipo de geometrías. ¿Ya? Aquí no se especifica un rango. Igual, por lo general, si insertamos una lista, nuestro output también pues, va a ser una lista de elementos, dependiendo cómo pues, los una. Ahora sí, hablemos del encaje. Tal vez ya en un principio, en la primera clase, si mal no recuerdo, especificamos qué era el encaje, pero tal vez no ha quedado muy claro. Vamos a definir de una vez el encaje. Voy a crear dos líneas de puntos, ¿ya? ¿Sí? Dos líneas de puntos, dos filas de puntos, en la cual una lista va a ser más larga que otra.
aquí voy a crear mi primera lista de puntos. Y con este otro nodo, mi otra lista de puntos. Mi primera lista de puntos va a ir de 0 a 20. O bueno, de 0 a 10. Y va a tener, y va a ir de 1 en 1. ¿Ya? Ojo que cuando yo no les pongo esto, el hashtag, cuando le pongo el hashtag es para indicar cuántos elementos va a tener la lista. Si yo no le pongo el hashtag, lo que estoy indicando es que la lista va a ir de 1 en 1. ¿Ven? Del 0 al 10, ¿sí? Y va de 1 en 1. ¿Ok? Es más sencillo. Y creo que lo ideal sería que vaya para que sean 10 elementos exactos del 1 al 10. ¿No? Tengo una lista que va del 1 al 10. ¿Sí? Estos van a ser mis valores para el eje X. 1, tal, ¿no? 0, 1,00, 2,00, 3,00, 1,00, 2,00, ¿ven? Se ordena la lista. Solamente para el eje X. ¿Para qué? Para que se pongan en una fila. Y de manera similar para el eje Y, pero para para la siguiente fila de puntos. Pero esta fila va a ir del 1 al 5. ¿Ya? Igual, va a ir de 1 en 1. Va a ir del 1 al 5 y va a ir de 1 en 1. Pero, en el eje Y hay que darle un desfase. ¿Para qué? Para que las filas no se solapen, ¿no? Y ese espaciamiento va a ser 5. ¿Ya? ¿Ven? Lo colocó arriba ahora. Vamos a ver. Aquí está. Ya estaba tapando. Ya tal vez un poquito menos. 2. Uy, perdón. Aquí nada más. ¿Por qué yo uso los codeblock? Porque de esta manera es mucho más rápido generar las listas, generar inputs, datos de entrada. Yo también podría hacer lo siguiente. ¿Ya? Yo también podría hacer lo siguiente. ¿Ya? Tal vez si con esto no me están entendiendo muy bien, hacer eso es lo mismo que hacer lo siguiente. Es lo mismo que venir a listas, generate, y genero un rango. Genero un rango. El rango inicia en 0, perdón, el rango inicia en 1, termina en 10 y va de 1 en 1. ¿Sí? Termina en 10 y va de 1 en 1. ¿Ven? O sea, escribiendo todo esto, tengo lo mismo que esto. ¿Ok? Y de igual modo para la siguiente lista. Inicia en 1, termina en este caso en 5, está terminando en 5 y va de 1 en 1. ¿Ven? Estos serían para mi eje X y esto sería para, bueno, el Y en 0. De igual manera, estos serían mis elementos del eje X y para el Y tengo que darle una entrada. Ojo que las entradas también, bueno, también estoy abreviando y las estoy haciendo con el codeblock, pero también podrían hacerlas con estos de acá, input o number, ¿sí? Un number que sea 2. ¿Sí? Y en teoría, en vez de colocar un codeblock, debieron haber colocado un number para cada uno, para este dato, para este dato, para este dato. Entonces, miren, escribir todo esto es tedioso, es bastante tedioso, pero si son, pues, si recién están empezando, etcétera, puede que de esta manera no me hayan entendido mucho, ¿sí? Y lo estén trabajando así, no habría ningún problema. Les recomiendo que trabajemos de esta manera, con esta abreviatura, ¿no? Número inicial, número final, de cuánto en cuánto va. Cuando tiene el numeral, significa cuántos elementos tiene. ¿Ya? Entonces estamos clarillos hasta ahí. Bien. Tengo mis dos filas de puntos. A ver, ¿qué era esto del encaje? Ya, ¿qué era esto del encaje? Y yo voy a relacionar esta fila y esta fila. ¿De qué manera? Con este nodo. ¿Ya? Es de manera gráfica, ¿no? Totalmente algo aleatorio.
con el nodo start endpoint. Esta con esta. Se me relacionan ambas listas. Si yo doy clic derecho y busco el encaje, veo que tengo encaje más corto, más largo y producto vectorial. Exactamente qué significan los encajes. ¿Ya? Los encajes son esenciales para poder pues, saber cómo está trabajando una lista. Básicamente, si se dan cuenta, tenemos una fila más larga y una fila más corta. ¿Ya? Siempre va a ser así, ¿no? Va a haber una fila larga y una fila corta. O pues puede ser que las filas sean de dos tamaños, ¿no? Mayor, menor o igual. Las tres condiciones únicas que podemos tener, ¿no? Y en este caso yo voy a decir que el encaje sea más corto. ¿Qué significa? Significa que va a coger la lista más pequeña y va a intentar relacionar todos sus elementos con la otra lista, ya que sería la lista más grande. Pero va a acabar de relacionarlos cuando se relacionen todos los elementos de la lista pequeña. Este punto o este ítem, ¿sí? O este index o elemento se relaciona con el siguiente y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo digo encaje más largo? Lo que va a hacer ahora es coger la lista más grande y la va a intentar relacionar con cada uno de los elementos de la lista más pequeña. Hasta aquí la relación era direccional, pero hasta aquí, si se dan cuenta, ya no hay más elementos. La lista grande ya no encuentra más elementos. Por eso coge el último elemento de la lista pequeña y lo intenta relacionar de esta manera, para que relacione todos los elementos o los índices de esta lista más grande. Y si el encaje es vectorial, pues se genera eso. Cada elemento se relaciona con todos los elementos de la otra lista. Es tanto de la más pequeña a la más larga o de la más larga a la más pequeña. Es lo mismo. Este elemento se relaciona con los 5 elementos de la lista más pequeña. O viceversa. Este elemento se relaciona con los 10 elementos de la lista más larga. La cosa es que todos se relacionan con todos. Y obtenemos esto. Entonces, esa es la diferencia primordial entre los encajes. ¿Ya? Es la diferencia primordial entre los encajes. Y es cómo va a funcionar. ¿Ya? Es cómo relaciona. Los encajes es la manera en que relacionan las listas. Por eso a veces nosotros teníamos un punto. Voy a borrar esto. Por eso a veces nosotros teníamos un punto. Y si le cambiábamos de encaje, cambiaba totalmente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, X, Y, Z, las coordenadas X, Y, Z, cada una es una lista. La lista en X tiene 10 elementos, la lista en Y tiene un elemento y la lista en Z tiene un elemento. Y entonces los va a intentar relacionar de esta manera, ¿no? En este caso yo puedo cambiar el encaje a más corto, el encaje a más largo o el encaje a producto vectorial. ¿Y por qué no cambia el aspecto? Porque en teoría está relacionando una lista y las de acá solamente pues poseen un elemento, no habría mucho que relacionar. Sería distinto si yo al eje Y ¿sí? También le añado otra lista. En este caso, estaba en el encaje más corto, encaje más largo. ¿Por qué no hay mucha diferencia? No hay mucha diferencia porque las listas es de igual extensión. Voy a usar para el eje Y es otra lista, ya la de acá, la que tiene 5 elementos. Y ahora percátense, encaje más corto, ha relacionado cada elemento con cada elemento. ¿Eso qué significa? Significa que ha cogido la lista más pequeña y va a relacionar todos sus elementos hasta donde termine con la lista más larga. Sería, pues, ¿no? Voy a usar al revés. ¿Por qué al revés? Para que se entienda un poquito mejor. O sea, la más corta para el eje X y la más larga para el eje Y. Ya, ahora sí. Y esto, pues, a ver, vamos a cambiarlo de lugar aquí mejor, para que se entienda. Listo. Si se dan cuenta, entonces sería así, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 y 5,5. Y ahí termina, a pesar que esta lista tiene más elementos. Si yo hiciera un encaje más largo, ¿ven? Un encaje más largo, va a tomar los elementos de aquí y los va a relacionar. ¿Eso qué quiere decir? Que relaciona, hasta aquí está bien. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5. Pero aquí el eje X se quedó sin elementos. ¿Ven? El eje X se quedó sin elementos. Y trata de tomar esta lista más larga, trata de relacionar sus elementos que sobran con el último ítem.
que es el 5. Y sería pues 5,6, 5,7, 5,8, 5,9 y 5,10. Por eso tiene este aspecto. ¿Ya? Entonces, tal vez gráficamente es un poco distinto, pero igual, es un trabajo de encajes con distintas listas, ¿no? Y se sobreentiende pues que si yo hago encaje producto vectorial, me va a salir una lista de 1, 2, 3, de 5 por 10. ¿Bien? 50 elementos. Entonces, esto es lo más básico con lo que trabaja cuando empezamos a trabajar con listas. Conocer el encaje y cómo es que se relacionan. ¿Sí? Pues solamente esto es pues, el encaje. ¿Ya? Continuemos. A ver, disculpen si está grabando. Ok. Operaciones de listas. Bien, con estas listas nosotros podemos realizar una serie de operaciones. Podemos cortarlas, podemos agruparlas, podemos aplanarlas, etc. Una serie de operaciones. También podemos realizar consultas, ¿no? Y acciones como tal, pues, ¿no? Bien. Vamos a intentar realizar este primer ejercicio. ¿Ya? Lo que voy a hacer acá es crear, pues, un círculo mediante una coordenada de puntos. Me dice que primero cree un code block, un point B coordinates, plane B original normal, dos code blocks, un circle B plane radius, ¿ya? Y los demás, ¿no? Geometry translate, curve point parameter, curve point at parameter y line B starting point. Ya, básicamente, ¿qué me está pidiendo aquí? A ver, vamos a analizar. ¿Ya? A ver, me dice que cree lo siguiente. Un point B coordinate. Hasta ahí estamos bien. Point B coordinate. ¿Sí? Ese point B coordinates en su coordenada X tiene el número 500. Yo lo voy a dejar en 0. ¿Por qué en 0? Para que inicie pues aquí en el centro. Luego que cree un plane B original normal. Es aquí, en Geometry, Abstract, Planos, B origin normal. B origin normal. Lo que hace es crear un plano. Tengo que darle un punto de origen para el plano y un vector normal. Por default el vector normal es el vector que mencioné, 0,0,1. ¿No? Luego un círculo, pero un círculo dibujado en el plano. Creo que ya hemos visto un ejemplo similar anteriormente. Bplane radius, ¿no? El de acá. Digo que esto se dibuje en este plano, este círculo, y que tenga un radio de 50, me dice. Un radio de 50. Un radio de 50. Voy a verificar las unidades. No sé por qué está bien. Tal vez me he confundido. Tal vez es más grande, no mucho más grande. Esa era la razón. Un plane B normal y luego luego me pide un curve point at parameter. Está aquí, ¿no? En Geometry, curvas, curva, point at parameter. ¿Qué me permite este nodo? Yo le digo qué curva tiene que analizar y le digo que me obtenga los puntos en el parámetro que yo le indique. Recuerden que las curvas, cuando yo uso como sistema de referencia, sistema de coordenadas, una curva, una línea, la curva siempre va de 0 a 1. ¿Ya? De 0 a 1, donde 0 es el inicio y 1 es el final. Y le voy a decir que vaya de 0 a 1 y que tenga 10 elementos. O sea, me va a dar 10 puntos en esa curva, ¿no? 10 puntos en esa curva. Y lo siguiente que me pide es
haya un Geometry Translate y un Curve Pointed Parameter. ¿Ya? Vamos aquí. Modificadores, geometría, Translate. ¿Cuál de todos es el de acá? Me pide que traslade este círculo. Este círculo lo voy a trasladar en el eje Z una distancia de 100. Una distancia de 100. Listo. Y que de aquí también encuentre pues sus curvas. También uso este nodo, ¿no? Pero en esta geometría, o sea, las curvas de arriba y los mismos parámetros. ¿Ya? Básicamente lo que he hecho acá, lo que hice acá, lo que hice acá es crear este círculo en un plano, dividirlo en 10 puntos y luego lo desplacé, este círculo, como se sombrea, lo desplacé con un Geometry Translate hacia arriba y también obtuve los puntos de esa curva que son los mismos de arriba, que son 10, ¿no? ¿Para qué? Para al final unir estos puntos con los de abajo. Eso sería aquí. Curvas, curva, perdón, curvas, línea y start endpoint. ¿Sí? Aunque no parezca, aquí estamos haciendo trabajo con listas, porque aquí estoy insertando una lista como dato, entonces me va a dar una lista como dato. Aquí también tiene una lista y va a relacionar ambas listas para hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, está relacionando de la siguiente manera. El 0 con la posición 0, el 1 con la posición 1, el 2 con la posición 2 y así sucesivamente. Aquí lo tengo. Y me da pues una línea. Por cada relación, una línea. Y hasta ahí todo correcto. Ya. Ahora, nosotros vamos a poder pues ejecutar una serie de modificaciones, acciones a nuestras listas, a nuestro trabajo con listas. Lo primero que me pide es contar los elementos de una lista. En este caso es muy sencillo. Yo dejo el mouse sobre pues, el nodo y veo que automáticamente me dice que es una lista de 10 elementos o automáticamente me dice que es una lista pues igual, ¿no? Esas 10 elementos. Pero también hay un nodo que me permite contar y pues tenerlo en número, que sería el siguiente. Sería pues en lista, ya, inspeccionar, contar. Le digo qué lista quiero que cuente y sería esta. ¿Sí? Y como que, ¿no? Y es igual hacer esto que hacer esto, ¿ya? Pero vamos a ver que esto nos sirve para otras cosas, ¿ya? Nos va a servir más adelante para otras cosillas por ahí. Voy a llamar al nodo watch y el número va a salir ahí. ¿Sí? A diferencia que si yo insertar esta lista. Me sale la lista como tal, aquí el número de elementos de esa lista. También hay un nodo que se llama watch 3D. Si yo inserto esto, me muestra pues lo que ha ejecutado el nodo. Bien, me voy a quedar con ello. Bien. Ya. Cuando nosotros empecemos a trabajar con listas, muchas veces vamos a querer no todos los elementos de la lista, sino un elemento en específico, ya sea porque lo queremos eliminar, lo queremos llevar a otro lado, queremos obtener sus datos de ese elemento, etc. Para ello nosotros tenemos este nodo, que igual está en lista, inspeccionar, y se llama getItem@index. Selecciono la lista y le indico su índice. Si quiero el primer elemento, ¿qué índice tendría que colocar? Pues el número 0. Recuerden que las listas inician en 0.
0 es la posición número 1. Voy a eliminar esta vista preliminar de tal modo que solamente me quede el elemento que me está marcando. Para el segundo elemento, pues está en la posición 1. Si se dan cuenta, estoy seleccionando este elemento, en la posición 1 de la lista. Y así sucesivamente, ¿no? 2, el 3, hasta el elemento, pues, 9. ¿no? El elemento 0 y el elemento 9, pues, el primario y el final, aquí están en la misma posición. También podría, pues, insertar un slider, integer slider, que vaya de 1 a 10, a 9, perdón, ¿no? Que vaya de 0 a 9 y de 1 en 1. ¿Para qué? Para, no sé, para automatizar un poco esto, ¿no? Listo. Voy a activar la vista preliminar. Estamos. También puedo revertir la lista. Ya, vamos a usar el nodo listReverse. Vamos a buscarlo desde acá. List.reverse. Ya que está aquí. En list, organizar, reverse. ¿Qué es lo que hace? Lo que me va a hacer este nodo es cambiar de dirección los elementos de la lista. Y puede que no parezca muy relevante, pero vamos a ver qué pasa si ejecutamos. A estos puntos de acá les doy la vuelta y me genera esto. Ya, ¿por qué está pasando esto? Porque recuerdan que yo les dije que lo que me hacía esto es relacionarme el 0 con el 0, el 1 con el 1, o sea, el 0 de aquí, de esta lista, con el 0 de esta lista. La posición 1 de esta lista con la posición 1 de esta lista. Y así sucesivamente. Pero ahora esta es la posición original y esta es la nueva posición. Esta es la nueva posición. Esta es la nueva posición. Y ahora el elemento 0, que era el elemento 0, ahora es el elemento final. Entonces lo que hace esto es tratar de relacionarlos igual, ¿no? El 0 con el 0, pero ahora el 0 de aquí es el final de esto. Y así, por eso se crea este tipo de eso. ¿Se dan cuenta? Este es el primero con el otro elemento. Y así sucesivamente, ¿no? Hace como que un cruce. Tal vez si yo aumento el número de elementos, lo aumento pues, a 40, se puede apreciar un poco mejor, ¿no? Cómo hace ese cruce. Y si aumento pues a 80, se aprecia mucho mejor, ¿no? Cómo es la distorsión de esa acción en las listas. ¿Sí? Se están cruzando todos los puntos. Yo lo voy a dejar en 80. ¿Sí? Ven entonces cómo con acciones bastante simples podemos obtener geometría muy compleja solamente modificando el orden de las listas, ¿no? El orden de las listas. También hay un nodo bastante interesante que es Shift Index o Shift Indices. ¿Qué me va a permitir hacer esto? Vamos a apreciarlo aquí. Voy a eliminar este list reverse. Voy a bajarle acá. Le voy a poner hasta 40, está bien. ¿Sí? Para que pueda trabajar rápido. ¿Ya? Aquí están. Shift índices. Me dice desplaza a la derecha los índices de la lista aplicando el valor indicado. ¿Qué quiere decir? Tengo esta lista y da 1. ¿Sí? Le voy a decir ahora que la desplace ¿cuántos? ¿Cuántas posiciones? Que la desplace una posición a la derecha. ¿Ya? Si se dan cuenta, tal vez no se aprecia mucho, pero este punto debió unirse a este punto, pero se ha unido al de acá. O sea, ha corrido un espacio a la derecha. ¿Por qué? Porque a esta lista original le he corrido un espacio a la derecha. ¿Qué pasa si le corro 2 espacios? ¿Qué pasa si le corro 6 espacios? Ya se empieza a notar.
Algo similar al reverse, pero yo puedo controlar exactamente cuánto. Si yo colocase 39 espacios, perdón, sería la mitad, ¿no? 20 espacios, sería algo así. Está cruzando totalmente los puntos. Intentemos pues con 19 y así 22, 25. Ya si se dan cuenta, cuando llega a la mitad, pues es el punto crítico, ¿cierto? Cuando llega a la mitad es el punto crítico. Ya cuando es menos, se va abriendo, o cuando es más de la mitad, se va abriendo también. Son 40 elementos, pues la mitad es 20. De esta manera puedo controlar un poco mejor la lista. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, 85? Ya, vuelvo a repetir, ¿no? Hace un ciclo pues de 40 y hace otro ciclo de 40 y otro ciclo de 5. Es lo mismo que colocar pues 5. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el máximo que se puede mover son 40 pues, elementos. Bien, ¿qué otra modificación puedo hacer? ¿Sí? Y algo muy importante que vamos a ver siempre son los filtros. El filter Bebol Max, en Boolean Mask, en este caso me va a permitir hacer un filtrado de acuerdo a cierta condición. ¿Ya? De acuerdo a cierta condición. Para ello primero debo generar la condición. Aquí, ¿cuál me dicen que es la condición? Vamos a checar. Me dicen que, a ver, de esta lista vaya de 0 al list count, ¿no? O sea, ¿de 0 a cuánto? A la posición máxima de la lista. Que de eso me dé los divisibles entre 4. Y a partir de eso generar el filtro. Bien, ya. En realidad solamente es esta parte. Vamos a ver aquí. Aquí voy a matemáticas, operadores y el resto de. ¿Ya? No es una división, es el resto de. ¿Qué es el resto de? Esto me sirve básicamente, el resto de para casi todos los lenguajes de programación nos sirve para ver si algo es múltiplo de algo. Yo voy a decir, por ejemplo, que si todos los elementos que sean múltiplos de 4, el resto debería ser 0. O sea, si es múltiplo de 4, pues debería ser 0. Pero, ¿qué está pasando? Yo no puedo insertar directamente esto. ¿Por qué no? Porque me va a dar valores null. Ya que estos elementos, ¿ven? Estos elementos son puntos. Es como decir un punto entre 4. Entonces, como que no lo está reconociendo como para hallar los divisores, o los que son divisibles entre 4. ¿Qué tendría que hacer? Yo le tendría que decir que me dé de 0 a ¿cuánto? Al valor máximo de la lista. ¿Sí? A la posición máxima de la lista. Y la posición máxima de la lista, ¿sí? Es en este caso, pues 39. De 0 a la posición máxima de la lista. Y yo, ¿cómo hallo la posición máxima de la lista? ¿Recuerdan de la función count? Ya, yo puedo usar esta función count. Yo puedo usarla de dos maneras. Llamar a la función count. Que me cuente esto. Y decir que la lista vaya de 0 a A. ¿Ok? Que la lista vaya de 0 hasta A. Donde A es este valor del conteo. De 0 a 39. Perdón, de 0 a 40 está yendo la lista. ¿Ya? Bueno, es lo que me están indicando acá. Ya no vamos a analizar si está bien o está mal, ¿no? Porque si son de 0 a 39, son 40 elementos
pero para hallar los que caen justamente en un número múltiplo de 4, sería contar los elementos que son 40 menos 1. Me daría una lista de 0 a 39, o sea, serían pues las mismas posiciones que están aquí, las dividiría entre 4 y me darían las que están en posiciones múltiplas de 4. ¿Ya? Sí, sería pues la idea. ¿Ya? Pero aquí me pide simplemente el iscount, entonces hay que poner eso nada más. ¿Ya? Pero yo lo he llamado con el nodo. Ellos lo están llamando de la siguiente forma. Aquí en el code block están insertando la función, ¿no? La función list.count y que cuente una lista. ¿Cuál es la lista? Es la que le vamos a insertar como dato. Esta lista. Listo. Pero yo voy a decir que esta lista, o sea, lo que va a contar sea menos 1. Ahora sí, del 0 al 39. Si esta lista cambia de dimensión, esto también. ¿Por qué? Porque está contando los elementos de esta lista. Y yo he hecho este pequeño arreglito de menos 1 para que sea igual, ¿no? De 0 al 19, de 0 al 19. ¿No? Entonces digo que estas posiciones, porque estos son números, si se dan cuenta son solamente números, que estos números que representan representan la posición, los índices de esta lista. ¿Okay? Si la posición 0 o la posición que sea es divisible entre 4, el residuo tendría que ser 0. ¿No? ¿No? Esta es divisible, esta es divisible, esta es divisible, y así sucesivamente. Si no es divisible entre 4, pues que no lo coloque. Bueno, ya, está bien. Entonces, aquí solamente, esta es la condición. Todo esto que hemos creado aquí, es nuestra condición. ¿Ya? ¿Y por qué me estoy detallando, me estoy demorando tanto en explicarles esta parte? Porque con esto ustedes van a poder realizar muchas condiciones más. ¿Ya? Casi todo lo que requiere una condición tiene el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Si ese resultado es igual a 0, o sea, voy a matemáticas, operadores, el de es igual, o sea, si estos resultados son iguales a 0, va a devolver true, y los que no, va a devolver falso. ¿Eh? Entonces, que ahora me genere, recién voy a hacer el filtro, me genere un filter, ¿sí? Un filter Boolean mask, que está aquí, en lista, modificación, filter ball mask. ¿Qué es lo que hace? Yo digo, esta lista, que es esta de acá, la original, la enmascare con esto de acá. ¿Qué quiere decir que lo enmascare? Que solamente me va a dar en los valores de entrada o los valores sin aquellos que concuerden con el true. ¿No? Por ejemplo, en la posición 0 es true. Entonces me va a botar el número que está en la posición 0 o el punto que está en la posición 0. La posición 1, 2, 3 es falso. La posición 1, 2, 3 no las va a botar en in. La posición 4 es true. Entonces el que está en la posición 4 es true. Entonces sí va a votar. Entonces, ¿qué significa? Que en in solo va a estar este valor, este punto, este punto, este punto y aquellos que coincidan con los true de acá, ¿sí? Con los verdaderos. Eso es lo que hace esa función. ¿Sí? Y eso lo uso ya para mi filtro. Pero en este caso era para los dos, ¿no? Tiene que ser dos. Tanto para el de abajo como para el de arriba.
Sí, entonces solo los múltiplos de 4. O los múltiplos de 3. O las posiciones múltiplos de 2. Entonces ya puedo tener más control sobre mi lista. ¿Sí? Solamente ejecutando operaciones en la lista. O sea, no estoy modificando. O sea, si bien es cierto, sí estoy modificando la geometría, pero no estoy como que añadiendo, insertando puntos manualmente. Solamente mediante las operaciones con listas. Las listas pueden ser jerárquicas. ¿Eso qué quiere decir? Que una lista puede contener otras listas. ¿Ya? Eso a veces pues nos va a servir y a veces va a ser un problema, dependiendo de cómo tratemos eso. ¿Ok? Ya. Ya. Aquí me da un ejemplo bastante sencillo. Vamos a realizarlo. Aquí me pide generar una lista. A ver, vamos a generar una lista. Cualquiera, ¿ya? No precisamente la que me indican ahí. Una lista de 0 a 20 y que tenga pues 20 elementos. ¿Ya? O 4 elementos, ¿no? Una lista de 0 a 20. Y voy a llamar al nodo pointBCoordinates. PointBCoordinates. Y para el X y para el Y. Y el encaje vectorial. ¿Ya? Miren, si el encaje es vectorial, ¿qué significa? Que en este caso es la misma lista que se repite dos veces. O sea, la posición 0, el índice 0, tiene 20 subelementos, o perdón, 4 subelementos. 4 subelementos. El índice 0 tiene 4 subelementos. El índice 1 tiene 4 subelementos, el índice 2 tiene 4 subelementos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es un producto vectorial. Recuerdan que decíamos que se relacionaban todos los elementos de esta lista con todos los elementos de la otra lista, pues lo que va a generar es un encaje de producto vectorial. Muy distinto que si el encaje fuese más corto. ¿Ven? O que si el encaje fuese más largo inclusive. ¿Ven? En cambio, cuando hace un encaje de producto vectorial, las listas que genera tiene subelementos, ¿no? O sea, cada elemento de esta lista es una lista en sí. ¿Sí? Como les digo, eso a veces va a ser útil y a veces pues, no tanto. Por ejemplo, vamos a ir a GeoGeometría, curvas, policurva, policurva mediante puntos. Y digo que genere los puntos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Está cogiendo la primera lista, está cogiendo todos sus elementos, que son puntos a fin de cuentas, y me genera mi primera policurva. Mi primera policurva. Igual para la siguiente policurva, para la siguiente y para la siguiente. O sea, no lee todos como una lista única, sino cada elemento lo lee como una lista, porque eso es lo que es en realidad, una lista, ¿ven? Incluso aquí está, te dice que es una lista, que contiene a su vez subelementos que son los puntos como tal. ¿No? Esto podría ser útil, ¿no? Para poder generar algo así. Pero a veces yo quiero que esta lista no sea una lista con 4 elementos y que cada elemento tenga 4 elementos, sino necesito que sea una lista grande de 16 elementos. Para ello vamos a usar el flatten, que básicamente es el aplanador de listas. ¿Ya? En list, y modificar, flatten. Digo que aplane esta lista. Lo que ahora tengo es una lista grande de 16 elementos y eso que genere una policurva. Lee todos los elementos de la lista consecutivamente. ¿Sí? Listo.
Ya. Ahora el chop. Ya. La función chop que es bastante útil también. ¿Por qué es muy útil? Porque, por ejemplo, a ver, recordemos que esto lo que hace, los agrupa así, ¿no? Porque está por defecto, así vienen pues los datos del punto. Pero luego yo las aplané para que sea una única lista de 4 elementos, de 16 elementos. Pero yo no quiero que se dividan, yo quiero la forma que no se dividan de 4 en 4, sino de 2 en 2, ¿no? O sea, de 2 en 2 puntos, de 2 en 2 puntos. Entonces, para ello yo puedo usar esto, el chop. A la lista grande, que está pues la lista aplanada, le voy a decir que la divida en segmentos de 2. En 2. Y esto es lo que me va a generar en los puntos. Los agrupa de 2 en 2 ahora. Aquí por default los agrupaba de 4 en 4. La aplané. Ahora con el chop le digo que las agrupe de 2 en 2. Listo. Y me bota este resultado. Bastante útil. Igual podría decir que las agrupe de 8 en 8. ¿Ven? 8, 8, 8. O que las agrupe de 3 en 3. Por ahí alguna advertencia porque pues, tiene 16 elementos. No los va a poder agrupar en grupos de 3 exactos, ¿no? Bien. ¿Sí? Voy a dejarlo de 2 en 2. Okay. Vamos a saltarnos este list combine. Ya vamos a estar en las combinaciones de listas. Y vamos con la transposición. Otro nodo, ¿y por qué hemos saltado los otros? Porque son similares y ustedes tienen que leerlo también, ¿ya? Para que puedan practicar, ¿sí? Y puedan tener un mayor entendimiento de ello. Voy a usar la transposición. ¿Ya? El transpose, a ver. Igual aquí en lista, organización, transposición. ¿Qué es una transposición? Seguramente en Excel ustedes cuando copian y pegan datos, lo que hace es transformar de columna a fila, ¿no? Es la explicación más simple, ¿no? Intercambia filas y columnas en una lista de listas. ¿Ya? Si hay varias filas que son más cortas que otras, se intersectan valores nulos como marcadores. ¿Okay? Lo que va a hacer es intercambiar esto. ¿Okay? Percátense que si yo estos puntos los uno directo como policurvas, me genera esto. Pero si uno su transposición, me genera lo siguiente. Con eso yo puedo hacer algunos juegos, ¿no? Por ejemplo, y podría generar otro policurva. En la primera que vayan los elementos originales y en la segunda los transpuestos. Me genera pues una grilla que puedo llevar a Revit para pues distintos casos. ¿Qué pasa si la transposición la colocamos con el chop de aquí? A ver, hago un aplanado. Primero con el aplanado. Hago un aplanado, genero una policurva. De esa policurva, esta lista aplanada la transpongo y genero otra policurva. ¿Sí? A ver, vamos a ver ya, cómo la he conectado. La conexión en este caso es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, lo está leyendo así y si lo transforma filas a columnas, pues lo leería de manera bastante similar, ¿no? 16 puntos, 16 puntos. Vamos a probar ahora con el chop. Divididas de 2 en 2 y esta de aquí dividida de 2 en 2. ¿Sí? Dividida de 2 en 2 y la de acá. Acá hay algo curioso. A ver, acá hay algo curioso. Si se dan cuenta, me da esta forma un poco extraña. ¿Y por qué? Porque aquí tengo 8 grupos divididos de 2 en 2.
Si yo transpongo esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar dos grupos divididos de 8 en 8, ¿no? Que sería algo como esto. A ver, vamos a probar. A ver, dos grupos divididos de 8 en 8 me da esto. Ok. Si yo estos 8 grupos divididos en 2 los transpongo y genero esto, me da algo distinto. Ya, me da algo distinto, ¿no? A pesar de que lo ha transpuesto por ahí, que al final son 2 de 8, pero los ordena distinto. ¿Por qué? Porque aquí ya hizo un ordenamiento. ¿Y qué es lo que está haciendo? Todos los que van en la posición 0 los agrupa en una lista. Y todos los que van en la posición 1 los agrupa en otra lista, ¿ya? Entonces el trabajo con listas, aunque pues los nodos sean repetitivos, es bien complejo y les va a dar distintos resultados, ¿ya? Sería bueno que practiquen mucho, ¿sí? Y analizar todas las conversiones que me puede dar o que nos puede dar, ¿ya? Bueno, ahí podemos hacer mucho más con la transposición. Bien, vamos a continuar. Nos hablan de lista de n dimensiones. Me dice, adentrándonos aún más en el laberinto, vamos a agregar más niveles a la jerarquía. La estructura de datos puede ampliarse mucho más allá de una lista de listas bidimensionales, dado que las listas son elementos en sí mismos en Dynamo. Podemos crear datos con tantas dimensiones como sea posible. ¿Qué me quiere decir? Que puedo crear listas con muchas más jerarquías. Voy a borrar esto. Aquí tenemos una lista con dos jerarquías, podríamos decirle, ¿no? La principal y la siguiente jerarquía. Si le añado una lista más, serían tres jerarquías, la principal, ¿no? La segunda y la tercera. Y es más, puede haber una serie de jerarquías más, ¿ya? No precisamente que obedezcan a dimensiones como tal, o sea, dimensiones espaciales, pero sí a dimensiones de lista, de matrices, ¿no? ¿Ya? Aquí vamos a realizar un ejercicio relativamente simple. Vamos a descargar este archivo, es un archivo SAT, ya lo descargó, y vamos a ejecutar esto. Lo primero que vamos a hacer es borrar esto, y vamos a traer el archivo SAT al Dynamo. Para ello elegimos esto, vamos a import export, import export, file system, file path, ¿sí? Y luego vamos a geometry, modificadores, geometría, y import from SAT desde FieldPath. ¿Qué vamos a hacer aquí? Con este nodo FieldPath vamos a examinar la ruta del archivo, que es este. Y con este nodo geometry import from SAT, que es el de acá por si acaso, FieldPath, ¿ven? Entre paréntesis FieldPath es que va a leer esto. Voy a conectarlos, ¿para qué? Para que lea este archivo y traiga la geometría SAT. ¿Okay? Solo va a funcionar si la geometría es SAT. Si es otro tipo de geometría, pues no va a resultar, tendrían que ser otros nodos, ¿ya? En este caso son dos figuras, dos superficies, la que posee este archivo. Podrían abrir en AutoCAD también, ¿ya? AutoCAD también les permite abrir archivos SAT, ¿ya? Me dice que solamente trabaje con el segundo, el que está en la posición 1. ¿Recuerdan cómo era para coger solamente un elemento de la lista o un elemento que queremos de la lista? Era con get item index. Selecciono la lista. Ojo que son geometrías, pero no deja de ser una lista de geometrías o de superficies, ¿no? Siendo más precisos. El índice
el index o índice es el 1, o sea, el que está en la segunda posición, es la posición 1, el índice 1. ¿Sí? Elimino la vista previa de esto, desactivo la vista previa, para solamente tener el que está en la posición del índice 1. ¿Sí? Bien, me dice que trabaje con esa lista. Me dice que de esa lista obtenga un pointer parameter a partir de las superficies de 10 y de 5 elementos. Al igual que hicimos con curves point at parameter, también podemos hacer lo mismo con superficies. Si vamos a surface, point at parameter, va a ser lo mismo. En vez de darle una curva, le voy a dar como dato una línea, una superficie, perdón. Las superficies también sus coordenadas van de 0 a 1. De 0 a 1. Y la primera lista que tenga 10 elementos. Y la segunda lista, que igual tiene que ir de 0 a 1 como máximo. Y que tenga 5 elementos, ¿no? Es lo que me indica el ejercicio. Parámetros en U y en V. U y V es como su coordenada X y su coordenada Y. Pero en superficie se dice U y V. Encaje, producto vectorial. Hasta ahí estamos ok. Estamos correctito. Bien. Ahora, a partir de estos puntos voy a realizar policurvas o curvas NURBS. En este caso me piden curvas NURBS, que son curvas más suaves que las policurvas. Curvas NURBS curve B-point. Como es un encaje, son listas de listas. Una lista que posee, listas como elementos. ¿Sí? Esto que tiene estos puntos, estos elementos, va a ser mi primera policurva. Esta va a ser mi segunda policurva y así sucesivamente, ¿no? Y seguramente es lo que se buscaba. ¿Ok? Se crea lo siguiente, ¿no? Mi primera lista, mi segunda, mi tercera, mi última lista. ¿Sí? Una lista con listas como elementos. Está ahí todo correcto. Me pide que la transponga, genere una transposición. Voy a hacer esto por acá y voy a llamar una transposición. La transpongo. Se puede intuir que en vez de generarse así, se van a generar así. En este sentido. Voy a desactivar esta vista preliminar y esta también. Y esta también. Para solamente tener las líneas. Listo. Bueno, entonces de esa manera ven cómo podemos hacer bastante manipulación. Este tipo de manipulación puede ser para crear el armado de refuerzo en ciertos elementos de concreto un poco más complejos. Puede servirnos para crear, pues, para superficies cubiertas complejas, las armaduras, ya las armaduras de cubiertas complejas, etc. Ya vamos a explorar un poquito más esto. Vamos a desconectar un momento esto. Nos quedamos con esta superficie. Y esta superficie voy a volver a activar la vista preliminar. Perdón, no era esta. Esta la voy a dejar por acá. Por acá. Esto lo voy a desconectar un momento. Voy a volver a activar la vista preliminar a esta superficie. Y le voy a generar un desfase. Vamos aquí a superficies, surface, un offset. A esta superficie le genero un offset a unos 20 metros o a unos 10 metros. ¿Ves? Ya le he generado un offset a unos 10 metros. Y de igual manera, tanto a la superficie
superficie como el offset, le genero su surface point at parameter, tanto para esta superficie como para esta superficie. ¿Sí? Y a ambas le genero la policurva o las curvas NURBS a la superficie de arriba y a la superficie de abajo. Tendría algo así. ¿Ok? Aquí tengo esas jerarquías. Listo. Ahora, ambas, estas de acá, las voy a anidar en una lista. En un list create voy a anidar estas dos listas. La primera lista y la segunda lista. Este es para crear más o menos ítems. Ya, las anido. ¿Por qué las voy a anidar? Porque voy a crear aquí, en Surface, Beloved, y me pide una sección cruzada, o sea, una lista anidada en otra. ¿De qué? De dos policurvas. Se sobreentiende que va a crear la superficie de la línea que está abajo con la línea que está arriba. ¿Sí? Y voy a desactivar esta vista preliminar del offset y esta vista preliminar de acá también. Bien. Listo. Hasta ahí está bien, pero ¿qué ha pasado? A ver, recuerdan que les mencioné que en teoría debía de crearse, pues como les mencioné, la de arriba con la de abajo, la de arriba con la de abajo. Lo que ha creado realmente es esto. ¿Sí? A ver, voy a tratar de enfocar aquí. De la primera superficie, todas sus líneas que la dividen, las he unido en una lista. Igual con la de abajo, las he unido en una lista. Y en vez de relacionar esta con esta, ha relacionado todas estas y todas estas respectivamente, creándome de nuevo pues la curva o la superficie con la que inicié, y no era lo que buscaba. Entonces, creo que se sobreentiende que aquí tenemos que generar una transposición. Una transposición. ¿Para qué? Para que esta lista, en vez de agruparla así, la agrupe así. 10 elementos, 10 listas con 2 elementos cada una. Y ahora sí me genera lo que esperaba. La de arriba con la de abajo. De igual manera, si yo quisiera algún resultado diferente, podría transponer estos puntos, ¿no? Como lo hice hace un momento. Podría venir hasta aquí y generar la transposición aquí. De igual manera, para aquí. Y la transposición se genera. Ahora se generan de esta manera. ¿Ven? Incluso podemos tener algo más complejo, ¿no? Voy a simplemente mover esto. Voy a copiar y pegar todos esos nodos. Porque estos van a ser los que se generen con la transpuesta de estos puntos. Y estos van a ser los que se generen sin la transpuesta de esos puntos. Sí, percátense lo que acabo de obtener. ¿Ven? Estoy obteniendo algo mucho más complejo. Obviamente, si activo la vista preliminar de esto. No, perdón. Ese es el Surface Add Parameter, la vista preliminar de esto.
tengo lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviesen tal vez una forma de madera compleja o de fibra de vidrio, etcétera, pueden, ¿sí?, con el Dynamo analizar cómo podría ser el rellenado, ¿no? Para que esta forma, ¿sí?, pueda ahorrar pues material, ¿no? O en encofrados, etcétera, ¿no? Bocatomas y demás, ¿no? ¿Qué pasa si elimino los transpuestos, que son estos de acá? Ya, voy a eliminarlos. Me quedo solamente con esto, ¿sí? Y le completo la tapa superior. Ya lo que obtengo es esto. Si se dan cuenta, esta superficie no está muy pegada. ¿Por qué no está pegada a la superficie original? Porque aquí la densidad de puntos es muy poca. Vamos a aumentar la densidad de puntos. ¿En cuál? A ver, aquí sería. Tendrían que ser acá. 20. Sí, ahora se ajusta más a la superficie. ¿Ven? Se ajusta mucho más, mucho mejor. Seguramente hay un desfase pequeñísimo. Por acá hay uno. Pero eso se arregla, pues, si queremos hacerlo mediante policurvas, se arregla aumentando la densidad de puntos para que la policurva vaya lo más pegada posible a la superficie original, ¿no? Vamos a darle hasta 80. Otra forma sería que obtengan las isolíneas. Ahí sí, pues se acomodaría exactamente a la curva, ¿ya? Bueno, en fin, hay muchas formas de poder trabajar con los elementos, pero vemos que con manipular las listas podemos obtener básicamente formas bastante variadas, ya formas bastante variadas y cosas mucho, mucho más complejas, ¿ya? Bien, listo. Bueno, el siguiente ejercicio es muy similar y lleva los mismos conceptos. Entonces espero que hasta aquí les haya servido. Recuerden que en el canal también van a encontrar, para complementar toda esta teoría que hemos visto, que hasta aquí nada más llegaríamos por este apartado, que sería pues el uso de Dynamo en un nivel 1, en un primer nivel. Hemos conocido todos los conceptos y los elementos básicos para que a partir de esto ustedes puedan generar cualquier tipo de rutinas. En el siguiente nivel, en el siguiente curso, vamos a conocer ya pues más sobre los códigos, los bloques de código de SceneScript, más a detalle cómo trabaja el Dynamo exactamente con los elementos de Revit, ¿sí? Vamos a ver los paquetes, los nodos personalizados, como les dije, a más a detalle el de SceneScript y algo de introducción a Python. Ese sería en un segundo nivel. Y en un tercer nivel ya nos abocaríamos netamente a lo que es Python, a lo que vamos a ver Visual Studio para analizar un poco también la API de Revit, ¿ya? Ojo que Python lo vamos a ver dentro de Dynamo, por si acaso, y en Visual Studio lo que vamos a ver es el C#, o sea, son lenguajes de programación distintos, ya no se vayan a confundir. Como les digo, dentro del canal también hay talleres que lo hicimos en los cursos en vivo para poder complementar esta teoría y que pueda como que todos estos conceptos, para que ustedes puedan ver que todos estos conceptos no son en vano, ya no es teoría simplemente por meterles ahí algo de teoría y pasar el tiempo, ¿no? Esta teoría la usamos para generar todo lo que son encofrados, programación de obra, automatización de ciertas actividades, etc. Para hacer todas esas rutinas necesitan estos conceptos. Entonces repasen lo más que puedan estos conceptos, practíquenlos 1 y 1000 veces para que los puedan entender a detalle y van a ver que a partir de eso van a poder generar cualquier tipo de rutina. Bien, gracias por ver esta primera parte del programa de especialización, podría decirse, ya, o de la secuencia de cursos que tenemos para Dynamo. Hasta aquí concluiríamos la primera parte y ya el siguiente mes yo estaría colgando o estaría empezando a subir lo que corresponde a la segunda parte, ¿ya? A la segunda parte de la especialización de Dynamo. Recuerden que es totalmente gratuito. Recuerden que para obtener los certificados, si quieren obtener certificación, entren a nuestra página de Facebook. Constantemente realizamos o aperturamos grupos virtual en vivo
para que ustedes puedan participar y adquirir la certificación. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y dejarnos en los comentarios sus opiniones, sus comentarios al respecto. Bien, conmigo sería hasta aquí y nos vemos en la siguiente edición.